A las 5:47 de la mañana de un martes lluvioso, 7 Mercedes-Benz sedanes negros formaban una fila perfecta frente al Hospital St. Mary's en Valley Forge. Los vehículos lustrados brillaban bajo las luces fluorescentes de la entrada del hospital. Sus parabrisas y limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero persistente en perfecta sincronización. El personal del hospital intercambió miradas de desconcierto mientras los ejecutivos con trajes a medida entraban corriendo por las puertas corredizas, con sus zapatos de cuero chirriando contra el suelo de linóleo recién fregado. Dentro, el mecánico Ben Carter estaba sentado solo en la sala de espera, todavía con su overol manchado de aceite. La tela azul, deshilachada por años de leal servicio, llevaba bordado el logotipo de Carter's Auto Repair que su padre había diseñado hacía 30 años. Sus manos curtidas, callosas por décadas de trabajo honesto, sostenían un vaso de papel con café tibio que se había enfriado hacía tiempo. Ben no se había movido en horas, con la mirada cansada fija en las puertas de urgencias por donde habían llevado a la mujer. Desde la ambulancia, ignoraba que la persona a la que había salvado la vida reparando una ambulancia varada era Isabella Grant, la formidable directora ejecutiva de Meridian Motors. Era igualmente ajeno al hecho de que, aunque le había salvado la vida, había perdido su trabajo de 15 años. La mañana había comenzado como cualquier otra para Ben. Se había levantado a las 4:30, con cuidado de no despertar a su esposa, Marta, que trabajaba en el turno de noche como enfermera en el mismo hospital. Bajó las escaleras a toda prisa para preparar café en la cocina de su modesta casa de 2 habitaciones, la misma casa donde habían criado a su hijo, Tommy, ahora estudiante de segundo año en la Universidad Estatal. Las paredes de la cocina estaban adornadas con fotografías descoloridas que narraban los momentos más importantes de sus vidas. El primer partido de béisbol de Tommy, su graduación de la preparatoria, y más recientemente, su admisión a la universidad. La carta del capitán. Ben había contemplado esa foto en particular más tiempo de lo habitual esa mañana, con un nudo en el estómago al pensar en la factura de la matrícula que había llegado ayer. Necesitaría un milagro para hacer ese pago, se había susurrado a sí mismo, tomando un sorbo de café en la oscuridad previa al amanecer. La lluvia había empezado mientras Ben conducía su camioneta Ford de 1997 hacia el taller de lujo donde había trabajado durante 15 años. Las gotas golpeaban suavemente el techo de su camioneta, un sonido relajante que siempre le había brindado un extraño consuelo. Los limpiaparabrisas chirriaban con cada pasada, recordándole a Ben que necesitaban ser reemplazados, otro gasto que añadir a la creciente lista. A las 5:15 de la mañana, Ben estaba en su puesto de trabajo en Elite Automotive, preparándose para un día exigente. Su primera cita era una compleja reparación de la transmisión de un Mercedes de edición limitada, propiedad de Harold Winters, uno de los clientes más valiosos del taller. El coche había sido entregado la noche anterior con instrucciones explícitas de que debía estar listo al mediodía para una reunión importante. Ben acababa de empezar a trabajar en el Mercedes cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba Marta, lo cual era inusual. Rara vez llamaba durante sus turnos a menos que fuera importante. ¿Ben? La voz de Marta sonaba tensa. Tenemos un problema. Una ambulancia se averió en la ruta 16 con un paciente crítico dentro. Han enviado otra ambulancia, pero con esta lluvia y el tráfico matutino, tardará al menos 30 minutos. Los paramédicos intentaron reiniciarla, pero no encuentran la causa. Ben miró el Mercedes en el elevador y luego el reloj. Se había comprometido a terminar el vehículo de lujo para el mediodía. Ruta 16, dijiste. Eso está a solo 10 minutos de aquí. El paciente está crítico, Ben, con un infarto. Cada minuto cuenta. Ben no lo dudó. Voy para allá. Bajó rápidamente el Mercedes, cogió su caja de herramientas portátil y se dirigió a la puerta. Al pasar, a la oficina, gritó a su gerente, Richard, explicándole la emergencia. Richard, ya estresado por la apretada agenda del día, le gritó, Carter, sal por esa puerta.
No te molestes en volver. Harold Winters no es un cliente al que podamos decepcionar. Ben se detuvo un momento antes de abrir la puerta y salir a la lluvia. La ambulancia estaba exactamente donde Marta había dicho que estaría, con las luces de emergencia parpadeando desesperadamente en la mañana gris. 2 paramédicos estaban de pie bajo la lluvia, con el rostro desencajado por la preocupación, mientras conversaban con el conductor. A través de las ventanas traseras, Ben vio a otro médico atendiendo a alguien en una camilla. «¿Es usted el mecánico?», gritó uno de los paramédicos mientras Ben estacionaba su camioneta detrás de la ambulancia. «Sí, señor. Ben Carter. Mi esposa Marta», gritó desde St. Mary's. Ben ya estaba abriendo su caja de herramientas, con la lluvia empapando su overol. ¿Cuál parece ser el problema? El motor se paró de repente. No arranca. Hemos intentado todo lo que sabemos, que no es mucho. Ben asintió, acercándose al vehículo. Déjame echar un vistazo. Con la eficiencia que le daba la práctica, Ben abrió el capó y comenzó una evaluación rápida. Años de experiencia le permitieron mover las manos casi con independencia del pensamiento consciente, comprobando conexiones y probando componentes. En cuestión de minutos, identificó el problema, un relé de la bomba de combustible defectuoso combinado con una conexión de batería suelta, probablemente suelta por el constante viaje por las carreteras notoriamente baches de Valley Forge. Puedo puentear el relé temporalmente y asegurar esa conexión de la batería, explicó a los paramédicos. No será una solución permanente, pero te llevará al hospital. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el conductor, mirando nervioso su reloj. 5 minutos, tal vez menos, respondió Ben, ya buscando las herramientas que necesitaba. Fiel a su palabra, 4 minutos. Más tarde, Ben se apartó del compartimento del motor. Inténtalo ahora. El conductor giró la llave y el motor de la ambulancia rugió. Los paramédicos no perdieron el tiempo con largos agradecimientos, solo rápidos y agradecidos. Asintieron antes de volver al vehículo, con la sirena sonando mientras se dirigían a toda velocidad al hospital St. Mary's con su preciado cargamento. Ben permaneció un momento bajo la lluvia, observando. La ambulancia desapareció en una curva. La decisión correcta nunca se siente mal, solía decir su padre. Pero mientras volvía a subir a su camioneta, Ben no pudo evitar pensar en la amenaza de Richard y en el Mercedes de Harold Winters, que seguía en el elevador. Cuando Ben regresó a Elite Automotive, Richard lo esperaba con los brazos cruzados y el rostro enrojecido por la ira. «Te lo advertí, Carter. 15 años y así es como me pagas mi lealtad». Harold Winters llamó. 2 veces. Tenía que decirle que su coche no estaría listo hasta mañana. «Richard, la vida de alguien estaba en juego», explicó Ben, mientras el agua goteaba de su mono sobre el impecable suelo del taller. «No podías simplemente limpiar. Tu caja de herramientas», interrumpió Richard con voz fría. «Haré que contabilidad prepare tu cheque final». Ben se quedó allí, atónito y en silencio. 15 años de servicio dedicado, de nunca. El reportarse enfermo, el quedarse hasta tarde sin quejarse, todo se borró en un instante. Pensó en discutir, en explicar de nuevo que no había tenido otra opción. Pero la expresión de Richard le decía que sería inútil. Con el corazón apesadumbrado, Ben recogió sus herramientas, los implementos que habían sido extensiones de sus manos durante décadas, cada uno con su propia historia y recuerdo. Los guardó metódicamente en la gran caja de herramientas roja que su esposa le había regalado por su 10º aniversario, con cuidado de no dañar nada con las prisas. Cada llave inglesa y dado representaban no solo valor monetario, sino años de artesanía y experiencia. Mientras cargaba la caja de herramientas en su camioneta, la realidad de su situación comenzó a asentarse. A los 54 años, encontrar otro puesto que pagara también sería un desafío. El sector de la reparación de automóviles había cambiado, y a menudo se preferían los mecánicos más jóvenes,
versados en las últimas técnicas de diagnóstico por computadora, a los mecánicos tradicionales como él. Y luego estaba la matrícula de Tommy. El próximo pago vencía en solo 3 semanas. Ben condujo hasta el hospital St. Mary's, sin saber muy bien por qué. Quizás para contarle a Marta lo que había pasado. Ocurrió, o tal vez solo para sentarse en un lugar seco mientras ordenaba sus pensamientos. La lluvia había arreciado. Cortinas de agua caían en cascada por su parabrisas más rápido de lo que los limpiaparabrisas podían limpiarlas. Cuando llegó, la sala de urgencias era un caos controlado. Ben encontró un asiento en la esquina de la sala de espera, lejos de la actividad. No quería molestar a Marta durante su turno, especialmente no con malas noticias. Esperaría a que se tomara un descanso. Y así se sentó, contemplando sus manos callosas, preguntándose cómo le diría a su hijo que no habría suficiente para la matrícula universitaria del próximo semestre. Tommy estaba prosperando en la universidad, el primero de su familia en asistir. La idea de hacer esa llamada telefónica llenó a Ben de una profunda sensación de fracaso. Estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas registró la conmoción cuando los 7 Mercedes sedanes negros llegaron afuera. No levantó la vista cuando los ejecutivos pasaron corriendo, sus costosas colonias dejando breves rastros en el aire antiséptico del hospital. No era consciente de que Isabella Grant, la mujer que había, salvada indirectamente al reparar la ambulancia, ya hacía llamadas desde su cama de hospital que cambiarían sus vidas para siempre. Isabella Grant había convertido Meridian Motors, de un pequeño concesionario regional, en un imperio automotriz nacional. A sus 62 años, tenía fama de ser brillante pero implacable, una guerrera corporativa que había sacrificado su vida personal por el éxito profesional. Pocas personas conocían a la mujer tras la formidable imagen de CEO, hija de un mecánico que había pasado su infancia entregándole herramientas a su padre en un pequeño taller en la zona rural de Pensilvania. Cuando sufrió un infarto mientras corría por la mañana, Isabella estaba sola en un sendero boscoso. De no ser por un observador de aves madrugador que la encontró y llamó al 911, podría no haber sobrevivido, y de no ser por la rápida reparación de la ambulancia por parte de Ben Carter, el retraso adicional podría haberle causado daños irreparables en el corazón. Mientras yacía en la cama del hospital, con los monitores sonando a su alrededor, Isabella escuchaba a su asistente explicar la secuencia de eventos que la habían llevado a llegar a tiempo al hospital. El mecánico simplemente lo dejó todo y vino a arreglarlo. La ambulancia, explicó la joven. Al parecer, trabajaba en Elite Automotive, pero su gerente lo despidió en el acto por irse a ayudar. Isabella entrecerró los ojos. Elite Automotive. Somos dueños de esa franquicia, ¿verdad? Sí, señora Grant. Es parte de la división de servicios de lujo que adquirimos el año pasado. Isabella asintió lentamente, con un plan ya formándose en su mente. Averigua todo lo que puedas sobre este mecánico y comunícame con Harold Winters por teléfono. Ben llevaba casi 3 horas en la sala de espera cuando Marta finalmente lo encontró durante su descanso. Su rostro, surcado por las suaves arrugas de una vida llena de cariño y compasión, de inmediato reflejó preocupación. Ben, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien? Levantó la vista, intentando esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oye, Marta, me despidieron esta mañana. Marta se hundió en la silla junto a él, tomando sus manos cansadas entre las suyas. Oh, Ben, ¿por la ambulancia? Asintió, tragando saliva. A Richard no le gustó que dejara plantado a Harold Winters. Mercedes, los ojos de Marta brillaron con una ira inusual. Pero salvaste la vida de alguien. Esa mujer podría haber muerto si la ambulancia no hubiera llegado cuando lo hizo. Lo sé, volvería a tomar la misma decisión, le apretó la mano Ben. Pero ahora tengo que averiguar cómo contarle a Tommy lo de su matrícula. Marta apoyó la cabeza en su hombro. Su presencia era un consuelo en el que había confiado durante 30 años de matrimonio. Lo resolveremos,
Ben. Siempre lo hacemos. Se quedaron sentados en silencio unos instantes, apoyándose mutuamente como lo habían hecho ante cada desafío que la vida les había presentado. Su momento de tranquilidad se vio interrumpido cuando un hombre con un traje caro se acercó a ellos. ¿El señor Benjamin Carter?, preguntó el hombre, con la voz refinada de alguien acostumbrado a salas de juntas y suites ejecutivas. Ben levantó la vista, perplejo. Sí, me llamo Robert Walls, jefe de gabinete de Isabella Grant, directora ejecutiva de Meridian Motors. Le entregó a Ben una tarjeta de visita con un logotipo grabado que brillaba bajo las luces fluorescentes. La señora Grant quisiera hablar contigo si tienes un momento. Ben intercambió una mirada confusa con Marta. ¿Isabella Grant? La Isabella Grant. ¿Por qué querría hablar conmigo? Robert Wall sonrió. Creo que quiere hablar conmigo. Quiere agradecer al hombre que le salvó la vida esta mañana. Isabella Grant estaba incorporada en su cama de hospital cuando Ben y Marta entraron en su habitación privada. A pesar de la bata y los monitores, emanaba un inconfundible aire de autoridad. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro y sus penetrantes ojos azules observaban a Ben con interés. Señor Carter, dijo, extendiendo la mano. Por favor, pase. Ben se acercó con cautela.